aquí estamos con ustedes en el día de hoy con esta patología de las 4 patologías raras, una de las que habíamos hablado de 4 patologías raras de hígado, la hemocromatosis. En el día de hoy vamos a abordar un comentario y recordarle muchos conceptos importantes para futuros eventos, cuando hablemos de la sangre, hablemos de futuro de anemia, de las anemias, etc. Muy importante porque fíjense cómo el nombre hemocromatosis viene de la parte de croma, viene de cromo, la parte, el crómico de hierro. La hemosiderosis también es un concepto, vamos a analizar algunos conceptos importantes que se relacionan con el hierro. Por eso se llama absorción descontrolada de hierro, Fe, en la tabla de los metales, como un oligoelemento más que forma parte de metaloenzimas o metaloproteínas, muy importante. El hierro con su número atómico 26, y vamos a ver dónde se coloca en la tabla de los metales. Vamos a ver en el día de hoy algunas cosas interesantes sobre esta enfermedad que, como siempre yo digo, no es de las enfermedades como una apendicitis, como una neumonía, como un catarro común, pero existe y tiene muchas veces relación con la dieta, muchas veces con medicamentos que tomamos con exceso de hierro en sus diferentes formas, y es importante conocerla porque es una más de las tantas que se presentan en el cuerpo humano. Así que vamos a ir adelante con esta patología. Aquí está el hierro en lo que es la tabla de los metales, junto con el cromo, junto con el cobre, que hemos estudiado la enfermedad de Wilson, que tenía que ver con el cobre. Hoy vamos a trabajar prácticamente un poco con el hierro. ¿Cuáles serían los temas? Bueno, hemocromatosis, que ya hemos hablado prácticamente del concepto, más o menos, un poco de historia sobre esta enfermedad, quién es el hierro, ese metal tan preciado que a veces vemos un pedazo de hierro, lógicamente, en la naturaleza, y no nos imaginamos que nosotros, como que somos una continuación de ese universo, de esa física, de ese universo, también tenemos hierro, tenemos oro, tenemos muchos elementos, selenio, zinc, todos los elementos están en nuestro cuerpo y hacen una actividad tremenda y muy importante. Tenemos entonces formas en que aparece el hierro en la naturaleza, metabolismo de este material, de este mineral, de este metal, qué es y qué papel juega la hepcidina, importantísima hormona que produce el hígado, que es la que controla, vamos a ver, lo que es la absorción a nivel tanto de los macrófagos, su permanencia, el nivel adecuado, o en el intestino, en la absorción intestinal. Y donde se acumula el hierro, las metaloproteínas, la hemoglobina, ya sabemos, solamente mencionarla, lógicamente la hemoglobina es una metaloproteína más, de las que no la estamos estudiando todavía, porque hasta que veamos las anemias. Y causas de hemocromatosis, algo sobre su diagnóstico y tratamiento. Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Hoy, ante todo, sí les digo y les agradezco a todos esos suscriptores que se van sumando, y no a la velocidad que yo quisiera que fueran cientos ya, ojalá, quiero miles de suscriptores, porque cuando yo digo miles de suscriptores es porque miles y miles de cientos de miles de suscriptores, porque miles ya tengo, porque sé que le va a llegar este contenido a muchos, que yo sé que lo van a apreciar. Puede ser que otros no lo necesiten, pero bueno, porque solamente les voy a recordar conceptos, pero en realidad a muchos los va a beneficiar, porque están en formación. Además, bueno, le pido que se suscriban, le den a la campanita y activen las notificaciones, así les va a llegar el video cuando ya yo lo subo. Lo otro es los Super Sans. Estamos ansiosos por ver muchos Super Sans, porque en realidad
un canal que no tiene un apoyo a través de donaciones, pequeñas donaciones que son prácticamente centavos. Pero cuando muchos se suman y ayudan, ayuda al tiempo canal, siempre lo repito, porque puedo ir derivando otras actividades que debo hacer hacia el canal y esto beneficia a ustedes. Lo demás, los miembros del canal, estamos en espera de miembros del canal y muchos miembros del canal más que se sumen, porque esto nos ayudaría, lógicamente, a tener una plataforma más sólida. Y así. Lo otro sería compartir. Compartan los videos todo lo más que puedan, porque eso también me ayuda a que llegue a muchos más. Bueno, seguimos adelante con este fabuloso tema. Ok. Algunos conceptos de interés, no estamos en anemia, pero estos conceptos me ayudan a entender por qué se llama hemocromatosis o hemosiderosis. Por ejemplo, la anemia hipocrómica. Anemia hipocrómica porque hay déficit de hierro. El déficit de hierro en la hemoglobina, en la médula ósea, cuando se produce, si hay un déficit de hierro, se llama anemia hipocrómica. No me voy a meter ahí, simplemente los conceptos. Anemia ferropénica. Fíjense que en este caso ya se llama al hierro férrico, viene de hierro. Anemia ferropriva, en este caso las tres prácticamente son lo mismo, pero se usan indistintamente cuando hay diferentes causas. Eso lo vamos a trabajar cuando veamos la anemia en sí. Ahora, anemia sideropénica, fíjense, es lo mismo prácticamente, sideropénica, porque, por ejemplo, la hemosiderosis es una forma de acumularse el hierro en distintas partes de los tejidos de nuestro cuerpo. Anemia hipercrómica, en este caso hipo es poco e hiper es mucho. Hipercrómica, en este caso asociada muchas veces a la anemia megaloblástica. Esa que se agranda la célula, inclusive muchas veces por el déficit de B12, etc. Y sobre todo relacionado con el factor intrínseco de Castell, que se segrega a nivel gástrico. Y entonces en este caso la hemocromatosis, que es la que vamos a ver hoy. Fíjense que le he hecho estos conceptos. Miren aquí, por ejemplo, lo que es la hipercrómica. Miren qué rojito está ese glóbulo rojo. Y miren aquí qué pálido está. Porque todo tiene que ver con la hemoglobina, con ese grupo M que está dentro, el anillo pirrólico, dentro de la hemoglobina, que cuando está en poca cantidad sería hipo, y cuando está en mucha cantidad sería hipercrómica. Nada más estos conceptos para que tengan la idea que vamos a hablar del hierro, pero el hierro tiene una relación muy importante con la hemoglobina y la cantidad de hemoglobina que se forma. Así que seguimos adelante. Ok, un poco de historia, como les decía, de la hemocromatosis. Un poco de historia. Podemos decir que Armand Trousseau, en 1865, describió la asociación de la cirrosis hepática, fíjense, diabetes mellitus, interesante. ¿Por qué? Porque hay un cromosoma 6 alterado en la diabetes mellitus que puede tener una relación directa con esta patología. La hiperpigmentación de la piel, la llamada diabetes bronceada. Eso es para esa época, estamos hablando de 1865, cuando había un poquito más de desarrollo de la semiología, o sea, de la clínica del paciente, que los estudios serológicos, etc. Ok, ya para 1871 se le llamó por primera vez hemocromatosis, pero fíjense, 1800, el siglo prácticamente de los antepasados, y ya tenía ese concepto como tal. Tenemos que para 1886 se usó el término de cirrosis pigmentada. Ya se estaba como que relacionando la cirrosis, el de ese daño del hígado, a algo. Y era posiblemente a esta acumulación de elementos, ya sea hierro, etcétera, por este problema dentro. Pero jamás se pensaba en nada de cromosoma ni nada, porque estábamos en estudio. Más tarde después, von Recklinghausen, el mismo von Recklinghausen de la enfermedad de von Recklinghausen, esa enfermedad neurofibromatosis, en 1899, introdujo el neologismo de hemocromatosis en lo que era Inglaterra.
Fíjate, ya se había hablado en otro lugar, pero ya entonces lo introduce en Inglaterra. Y para 1975 logró asociarla a la hemocromatosis a una mutación en el cromosoma 6. Por eso, fíjense que no estaban muy desorientados los de 1865 cuando pensaron una relación con la diabetes mellitus, porque la diabetes mellitus ya después se demuestra que el cromosoma 6, una delección, etcétera, una mutación, produce genéticamente este tipo de diabetes, tipo 1. Lo vamos a ver en un futuro cuando veamos diabetes. Para 1976, Simon y Cole, colaboradores, la hemocromatosis asociada con el antígeno HLA-A3, el antígeno de histocompatibilidad A3, ya se fue acercando a una enfermedad relacionada con la inmunología. Fíjense los estudios cómo van a medida que se va pudiendo estudiar lo que es la sangre, etc. Con nuevas técnicas se va profundizando en los diagnósticos y las causas. Y ya entonces, John F. Nether y colaboradores indicaron que un gen F de la la HFE hepático y mutaciones de los genes C282Y y H63D ya estamos en los años, fíjense, después de 1976, 1990, por allá, ya se indicó. Fíjense que aquí solamente era semiología clínica, sin embargo ya después se llegó al estudio más profundo de lo que es la genética asociada con una herencia, una autosómica dominante que se la segrega a las generaciones que vienen de esa generación, se transmite a generaciones futuras. Ya entonces eso es lo que este poco de historia prácticamente nos da una idea ya de los genes que vamos a mencionar en este tema. Ok, algunas enfermedades raras del hígado, esto ya lo habíamos visto. Ya habíamos hablado del síndrome de Alagille con la genesia esa, la atresia y la malformación de sus conductos hepáticos. Ya habíamos visto el déficit de alfa-1-antitripsina o la enfermedad hepatopulmonar, como el déficit de una sustancia que produce el hígado, fíjense, puede alterar otros órganos, como en este caso un órgano diana, el órgano blanco, sería el pulmón fundamentalmente, produciendo ¿qué? Enfisema, ya este tema lo vimos. Y la enfermedad de Wilson, otra acumulación con aquel famoso anillo de Casey-Fletcher en lo que es la membrana de Descemet en la córnea, importante. ¿Y hoy qué tenemos? Hoy tenemos entonces, le ponemos la estrella a la hemocromatosis. Ya con estas 4 son las únicas que vamos a dar, porque hay muchas enfermedades como el von Gierke, etcétera, lo que es el Niemann-Pick. Hay otras enfermedades de hígado que en realidad no sé, quizás en un futuro las podemos agregar, pero tenemos que seguir adelantando para seguir con el aparato digestivo. Así que bueno, nos vamos con la hemocromatosis prácticamente. Ahora bien, antes de eso, vamos a conocer un poquito quién es ese que afecta en la hemocromatosis, porque ese cromo viene de crómico de hierro. Entonces, fíjense que ¿quién es el hierro? Más que un simple metal, ese hierro es un oligoelemento. Acuérdense que los oligoelementos son estas pequeños metales que están en pequeñísimas cantidades. De ahí la palabra oligoelemento. Usted cuando ha oído hablar de la oligoanuria es porque el paciente orina poco, casi menos de 300 cc. Entonces, cuando oligoelemento, es un oligoelemento. El metabolismo de hierro es el conjunto de reacciones que mantienen la homeostasis de este elemento, homeostasis, o sea, el balance adecuado de este elemento. Cuando algo se altera, como la poca secreción por el hígado de la hepcidina, vamos a ver por qué, se altera toda la absorción de este metal. A nivel sistémico y celular, participan los grupos de metal transportando oxígeno, porque lógicamente es junto con el grupo M, el grupo N, parecido a este es en los citocromos, este grupo está en los citocromos y en la hemoglobina.
y entonces ayuda a agarrar el oxígeno y transportarlo. Replicación del ADN, participa en la replicación del ADN, metabolismo energético, en la respiración celular, formando parte de ¿qué? De los citocromos. Recordar que el citocromo están en la cadena respiratoria junto con el NAD, el FAT, y los citocromos ayudan en el transporte de electrones a nivel de la membrana esa de la mitocondria, en las crestas de la mitocondria. Esto es importantísimo porque hay que relacionar la medicina, ir aprendiendo todos estos temas que yo he ido dando. Todos los temas son básicos para los futuros temas que vamos viendo. Ven, importante, importantísimo. Era importante hablar de enfisema sin conocer la alfa-1 antitripsina. Por eso le dediqué tiempo a este tema. Importante, revisen enfisema para que ustedes vean que esa es una de las causas principales, junto con el tabaco, del enfisema pulmonar. Ese es el hierro, más o menos, lógicamente, con su número en la tabla de los metales, oligoelementos, con su peso atómico adecuado, bien regulado en la tabla, etc. Ahora bien, formas en que aparece el hierro en la naturaleza y en la forma. El grupo el hierro hémico, lógicamente, el grupo M, el hierro central, en el grupo pirrólico, con las porfirinas, esas porfirinas que hacen enlaces en estas formas hexagonales, lo que son las porfirinas, está unida, forma parte de la hemoglobina, mioglobina y los citocromos, como les decía anteriormente, las hemoproteínas que se encuentran en la carne animal. Esa es una de las formas, unida al grupo hemo. La otra forma es el no hémico, que no está unido, no unido al grupo hemo, y forma parte de sales inorgánicas en los alimentos, por ejemplo, de origen vegetal, preparados farmacéuticos que contienen hierro para las anemias, como el hierro formando parte de medicamentos para el tratamiento de las anemias. O sea, ese es el hierro en las dos formas fundamentales que aparece. Sales ferrosas, sales de hierro. Muy bien. Aspectos importantes en el metabolismo que los vamos a ir detallando poco a poco. Ok, sería la ingestión y captación del hierro. La ingestión sobre todo, el hierro no se absorbe por los rayos del sol, o que usted se bañe, el hierro es ingerido, en la dieta, etc. Ingerido. Absorción, después que se ingiere, tiene que haber una absorción en los enterocitos del intestino, etc. Pasa a la sangre y unido a la transferrina, entonces ya transporte, esto es un resumito, va a lo que son los macrófagos, o sea, la médula ósea, para formar eritrocitos, formar la hemoglobina, y va a los macrófagos, sobre todo del vaso, unido a la ferritina. Y la transferina es quien lo transporta. Va, lógicamente, al hígado de nuevo, y ahí se recibe en cantidades, pero controlado por una hormona que se llama la hepcidina. Esta hepcidina va a controlar la absorción tanto a nivel de lo que es, vamos a verlo en una gráfica muy interesante ahora, de lo que es a nivel de la mucosa intestinal. Almacenamiento, expulsión y reutilización, y entonces vamos a ver más adelante, quién es la hepcidina, esa hormona peptídica, quién es y cómo trabaja. Así que fundamentalmente es un resumito rápido para verlo ahora. Ok, ¿quién es y qué papel juega la hepcidina? Muy importante. La hepcidina es una hormona que produce el hígado, estimulado por las interleuquinas, como vimos aquí, la interleuquina 6, que estimula la producción en el hígado de la hepcidina. Es una hormona peptídica producida por el hígado, respondiendo al metabolismo del hierro, muy importante, en el organismo humano, principalmente en los enterocitos y macrófagos del sistema retículo endotelial, muy importante. Existe un complejo que se llama hepcidina ferropontina. Esta es la ferropontina que está aquí, tanto la ferropontina a nivel intestinal para la absorción, después que se absorbe, lo lleva a la sangre, pero controlado por ¿quién? Por la hepcidina. Cuando hay poca hepcidina se pierde este control, como vemos acá, y ahí viene entonces
la cantidad de hierro libre, aquí está controlado, ustedes lo ven, todo esto es hepcidina, las bolitas verdes, si hay poca, el hierro está demasiado en el torrente circulatorio y se acumula distintamente en diferentes órganos como páncreas, como el riñón, puede ser el cerebro, etcétera, de forma descontrolada. Y acumulación de hierro. Todo esto tiene que ver con la acumulación de hierro. Es la hepcidina. Vamos a ver este esquema tan amplio que se lo voy a explicar, hecho por mí ahí para que ustedes tengan la idea. Después que lo ingerimos, prácticamente de 10 a 15 miligramos al día, más o menos, miligramos al día, ese hierro pasa a absorberse. ¿Quién lo ayuda? Recordar que es la hepcidina. Ese hierro pasa al torrente circulatorio. De estas flechas que va y viene, porque vamos a ver a dónde va eso. Ellos pasan al torrente y la transferrina de 1 a 3 miligramos transportado, transporte hierro. Este era el paso número 1, 2, 3. Y se absorbe. ¿Qué pasa? Que puede ir a las otras células de tejido, etcétera, como la mioglobina, enzimas de la cadena respiratoria, lógicamente los citocromos, y el metabolismo neuronal. Importante, porque recordar que ayudan en la mielinización, así como el cobre también ayudaba. ¿Qué pasa entonces? Que la otra fecha para acá puede ir a almacenamiento, que ahí toma otro nombre entonces, cuando se acumula demasiado en los tejidos, se acumula la llamada hemosiderina, de ahí el nombre de hemosiderosis, importante, hemosiderosis. Que ahora bien, cuando está en el torrente, va a la médula ósea, como vimos en la gráfica anterior, para formar ¿qué? Una eritropoiesis, el paso 4, y a los eritrocitos, 1800 miligramos de hierro. Y pasa entonces a los macrófagos, como vimos en la gráfica anterior, del sistema retículo endotelial, unos 600 miligramos de hierro. Y ahí es que hace entonces, esto se llama reciclado. Reciclado. Por eso es que es un recambio de 20 a 25 miligramos de hierro al día en lo que es médula ósea, sangre, médula ósea. Ahora bien, ¿qué pasa? La hemocromatosis viene ya cuando esa hemosiderina se acumuló demasiado y produce entonces la llamada hemocromatosis. Fíjense cómo este ciclo que hemos puesto aquí es el mismo ciclo, si vamos a ver, que este que le he puesto aquí, pero ¿qué se suma en este caso? Aquí se suma el concepto de hemosiderina. Vamos a ver entonces la diferencia entre hemosiderosis o hemocromatosis y hemosiderosis. Vamos a ver entonces esos conceptos ahora. Ahora, ¿qué son las metaloproteínas o metaloproteasas? Por eso vamos a ver eso que le dije un poquito más adelante. Proteína más el metal. Lógicamente, en este caso está, por ejemplo, la hemoglobina, la rubredoxina, ¿veis? Para que ustedes vean qué interesante. Porque, ¿qué pasa? Que ayudan en transporte, traducción de señales, almacenamiento. Son enzimas que degradan proteínas. En este caso están las metaloproteasas. Recordar que las metaloproteasas muchas veces, lógicamente, son aquellas que rompen las proteínas. En el caso de la enfermedad de Wilson y enfermedad de la alfa-1 antitrisina, estudiamos que hay una proteasa, la proteasa que se llama la elastasa, que controlaba a la elastina. Si hay demasiada elastasa, desaparece la elastina y se produce el enfisema. Ok, tiene que haber un control. Como les digo, que estos temas deben verlos, los 4 temas, para que se lleven la idea general. Y regula el comportamiento celular. Lógicamente, sobre todo, que la membrana celular, donde está el gen P53, control de la apoptosis. Esto tiene una relación muy importante con lo que es la vida celular, la oxidación, el proceso, el estrés oxidativo, la oxidación, oxi-2 a nivel de la membrana. Todo esto deben verlo para que se entienda bien este material. Ahora, ¿cuáles son 2 conceptos básicos? Porque voy a hablar de hemocromatosis y de hemosiderosis. Prácticamente sería lo mismo, pero en realidad no, porque la hemocromatosis es la enfermedad adquirida. Esta es la que va a los genes que vamos a mencionar y que ya mencionamos al principio de la historia. Los genes que, sobre todo la FSH, la HFC,
ese que tiene el hígado, que ese gen, ese cromosoma, muy importante que se altera, adquirida de la madre, que hace que el hierro se acumule en diferentes órganos por mutación genética y produzca lesiones por acumulación. Y la hemosiderosis es una enfermedad asociada a la acumulación de hierro anormal. No tiene relación. Por eso le puse aquí, en esta gráfica, que cuando la hemosiderosis se acumula, da lugar a hemocromatosis. Porque la hemocromatosis viene de por sí genética, pero puede ser también producida, como les digo, por lo que es la acumulación de hierro. ¿En qué caso? Por ejemplo, en caso de transfusiones y hierro adquirido, por ejemplo, en medicamentos que tienen hierro como elemento en lo que es el tratamiento, y la llamada hemosiderina. Cuando se acumula la hemosiderina, esta es la parte genética, por eso le pongo esto acá, que es adquirida de forma autosómica dominante, donde uno de las descendencias puede padecerlo. Y aquí la hemosiderina acumulada va a dar estas manchas, que es un poco diferente en el caso de la hemocromatosis, que es la piel bronceada. Eso es una diferencia. ¿Veis? Por la acumulación de la hemosiderina en los tejidos, con manchas. Esta es la diferencia fundamental. Ahora bien, vamos a ver qué genes dan lugar a la hemocromatosis. Del HFE, como les decía, a nivel hepático, a nivel de hígado, en el brazo corto del cromosoma 6. Les decía que es ya estudiado, ya sé, que lo que es el cariotipo y la extensión de los cromosomas, se ve que el cromosoma 6, en el brazo corto, o sea que los cromosomas tienen brazos largos y brazos cortos, en el cromosoma corto hay un gen, vamos a ver, por mutaciones de ese gen, el gen C282Y, que es la sustitución de la guanina. Recordar lo que es guanina, citosina, adenina y timina, recordar eso, hay que revisar lo que es el ADN y quiénes son esas purinas que forman el ADN. Y da lugar a que la tirosina se cambie por la cisteína. Este es el 85 a más por ciento, hasta 100, de los casos de hemocromatosis. Ahora, está también el gen H63D, que la citosina se cambia por guanina, lógicamente en esa posición del cromosoma, posición 6, y lógicamente induce a que la histidina se cambie por el ácido aspartico. Esto es menos frecuente. Y eso va a dar lugar a que se altera esa epsidina. Al alterarse la epsidina y no se forma adecuadamente, lógicamente no hay quien controle la absorción. Al no haber un control de la absorción, el hierro anda por su libre albedrío. Y entonces se acumula indistintamente, inclusive en el propio hígado. En el propio hígado, llevando a cirrosis o llevando a fibrosis. Y asociado al HLA-A3. Hay dos genes alterados entonces y un gen alterado. O sea, prácticamente dice un gen alterado más frecuentemente porque lógicamente es el gen C282Y en el brazo corto del cromosoma 6. Esa es la explicación fundamental de la hemocromatosis. Muy bien. Ahora, hemosiderosis. La hemosiderosis, que es por acumulación, por ejemplo, miren, sangramientos en el caso de, porque se produce mucho recambio frecuente, los trastornos, sangramientos recurrentes gastrointestinales, puede ser, sangramientos en exceso, menstruales en exceso, transfusiones de sangre repetitivas, talasemia. La talasemia, recordar que la talasemia son afectaciones en las cadenas alfa o beta, sobre todo talasemia alfa, talasemia beta, de la cadena, las mioglobinas de la hemoglobina. Y la drepanocytemia o sickle cell anemia, esta es homocigótica a la hemoglobina SS que tienen los pacientes, que es un tipo de enfermedad que ya estudiaremos, que se llama la sickle cell anemia, porque condiciones carentes de oxígeno puede producirse rompimiento fácil de matriz y es una de las causas de anemia hebolítica.
Esto no lo vamos a ver ahora. O sea, esas causas donde el hematíes se rompe, que hay mucho hierro regado, las anemias hemolíticas, todas van a dar lugar a hemosiderosis, porque va a haber la hemosiderina que se acumula y al final va a alterar y va a terminar prácticamente como una hemocromatosis. Causas asociadas a la hemocromatosis: trastornos hereditarios, ya lo vimos más o menos, la hemosiderosis, lo que acabamos de mencionar, aumento desproporcionado de la absorción de hierro intestinal, está relacionado con la hemocromatosis, con el déficit de hepcidina, que descontrola la absorción en lo que es el enterocito, y aumenta su acumulación en el hígado, corazón, páncreas, articulación. Por eso veremos en el cuadro clínico diabetes asociada, vamos a ver entonces las arritmias y vamos a ver trastornos y dolores articulares, como lo vamos a ver en el cuadro clínico que más adelante les presento. ¿Cuáles son los tipos de hemocromatosis? La hemocromatosis juvenil, la neonatal, porque lógicamente es genética, puede aparecer, aunque el hígado lógicamente es un hígado inmaduro, lógicamente puede confundir en que si es o no es. Lógicamente, los estudios séricos podrán dar el diagnóstico. Y la secundaria. Ahora, la hemocromatosis hereditaria, está la tipo 1, tipo 2, 3 y 4. La tipo 1, mutaciones del gen HFE, Human Homeostatic Iron Regulator. Es Human Hemostatic Iron Regulator. La tipo 2, la hemocromatosis juvenil, que son las mutaciones del gen HIV, HJB, como usted lo ve, ahí, del HIV. Hemojuvenilin BMP co-receptor. Este gen. Y el HAMP, Hepcidin Antimicrobial Peptide. ¿Ok? Esto es importante porque en la tipo 2, fíjense que la tipo 1 es la más frecuente. Esta es la HFE, la que hemos explicado. Y la tipo 3, mutaciones de gen TFR2, Transferrin Receptor. ¿Tiene que ver con quién? Con la transferrina. Si la transferrina, el receptor de transferrina tiene problemas, lógicamente, este es menos frecuente, pero puede estar relacionado porque no hay quien transporte. Recuerden, la Hepcidin Transporting, unido los dos, pero no hay un receptor adecuado y se produce la enfermedad. Tipo 4, mutaciones de gen SLCA40A1 o de la ferropontina. ¿Quién era la ferropontina? Lo llevo de nuevo porque si no hay una explicación. La ferropontina es el receptor de transporte en el macrófago y el receptor de transporte en la pared intestinal. O sea, aquí. La ferropontina, aquí está, bueno, aquí también. Aquí. Míralo ahí. Ferropontin y ferropontin. Estos elementos aquí, unidos a esto, es lo que les estoy explicando, para que ustedes se den cuenta, aquí, que sería la ferropontina. Este gen, este tipo 4, es una alteración en esa unión ferropontina, con el ferropontin y la hepcidina. Si hay un defecto, no se unen y no hacen el trabajo adecuado de control de la absorción de hierro. Esta es la explicación un poco, lógicamente, puede haber una explicación un poco más detallada, más profunda, estoy seguro. Pero con esto ustedes van a saber, alguien que le diga qué es la hemocromatosis, usted le va a explicar y va a saber que usted ha leído y sabe lo que es la hemocromatosis. ¿Cuál es la tríada de la hemocromatosis? La tríada: cirrosis micronodular. Un hígado que sea fibrosado y tiene micronódulos puede ser cirrosis, que no tiene nada que ver con la hemocromatosis, pero por lo menos le da la idea. Pero ella, unido a diabetes mellitus, porque es la misma alteración en el cromosoma 6, y la pigmentación bronceada de la piel. Usted tiene estos tres elementos, a usted le viene inmediatamente, semiológicamente, a su mente que este paciente tiene un trastorno de la absorción, control en algunos de los pasos de hierro. Puede estar relacionado uno con anemia ferropénica, como les expliqué al principio, por eso les puse el coset, porque puede confundir.
Pero una anemia solamente con piel pálida, sin aumento del bronceado, no tiene relación con lo que sería el déficit de hierro como anemia ferripriva, sino que prácticamente es una hemocromatosis. Hay que tener cuidado. Por eso le digo que la semiología es la madre de la medicina. Cuadros semiológicos en general están relacionados con los órganos afectados, lógicamente, porque si el páncreas está afectado, puede haber afectaciones en los controles de glicemia, controles de concentración de glucosa en sangre, etcétera. Todos los cuadros. Si el riñón está afectado, puede llegar a insuficiencia renal, oligoanuria, anuria, etcétera. Y si está afectado, lógicamente, el corazón, puede haber trastornos cardiopatía isquémica, arritmias, etcétera, cardíacas. Ahora, está relacionado con el hipogonadismo. De ahí que hay trastornos en lo que es la cosa de la... Puede haber esterilidad, lógicamente. Disfunción eréctil, hepatomegalia, miocardiopatía, como le decía, diabetes bronceada y anemia la transferrina baja. Transferrina baja, es importante. Esto es el cuadro general que haría el diagnóstico. Pero entonces fíjense, la clínica de los aspectos estos de la piel, etcétera, ver todo el análisis del examen físico del paciente me lleva a diagnóstico con la determinación de la ferritina sérica, que debe estar mayor de 200 nanogramos por mililitro en mujeres y cuando está mayor de 250 nanogramos mililitro en los hombres. Saturación de transferina sérica. Enzimas hepáticas. ¿Por qué las enzimas hepáticas? Porque de forma general, un día vamos a hacer un video de cuáles son las enfermedades específicas y por qué que alteran las enzimas hepáticas. Eso es un video solo. De forma tal que, acuérdense que la TGP, TGO, la fosfatasa alcalina, etcétera, todas esas enzimas y todos estos elementos. Análisis genético del gen HFE C282Y, que es el 70% de los pacientes. Esto ya sería un cariotipo, análisis genético, etcétera. Imagenología y la biopsia hepática, que finalmente te da el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico imagenológico? Ahí tenemos la MRI, la resonancia nuclear magnética. Ahí está, como siempre, a nivel del corte de hígado, nos va a dar, ya sea de forma transversal o frontal, nos va a dar un hígado que es multinodular, etcétera, con el diagnóstico de la hemocromatosis. La PET, Positron Emission Tomographic, que es un diagnóstico metabólico, importante, metabólico y imagenológico a la vez. Miren cómo ahí ya es igual que una resonancia, pero se combinan las dos, la PET con la MRI. Se combinan para dar un diagnóstico más certero y más exacto. Aquí está lo que es MRI combinado con, miren aquí el hígado, el mismo ve ahí, la densidad varía, se ve el metabolismo, se ve todo exactamente, inclusive es un diagnóstico fisiopatológico, fisiopatológico y imagenológico, muy importante. Ecografía, lógicamente, acumulación de hemosiderina. El hígado, por ser un órgano macizo, es ecolúcido, ecogénico, perdón, ecolúcido es líquido, ecogénico, la imagen ecogénica, por eso bien, es importante, el ultrasonido ayuda a orientarnos, pero la resonancia ya y la PET hacen diagnóstico más certero. Ahora, ¿cuáles serían las complicaciones? Lógicamente, cuando yo voy un poco rápido, es porque ya hemos dado tanta patología de hígado que si yo me pongo a decir, enseñarles el hepatocito otra vez, que lo hemos enseñado en temas anteriores, cómo se produce, cómo comprimen los canalículos, todo eso, lógicamente, ya sabemos que las complicaciones va a ir en la parte, como es lógico, de la fibrosis hepática, fibrosis que va a dar lugar a cirrosis, daño pancreático y diabetes. En este caso, son las complicaciones porque se acumula en páncreas. Acumulación pancreática afecta a los islotes de Langerhans, a los islotes que producen lo que es la insulina y el glucagón. Todo esto se altera. Diabetes bronceada, alteraciones cardíacas. ¿Cuáles son las alteraciones cardíacas? Lógicamente, cuando afecta esa acumulación, hay una miocarditis.
lógicamente, y también afecta las vías de conducción excitatoria. Por tanto, va a haber, lógicamente, insuficiencia cardíaca, alteraciones de ritmo como arritmias, arritmias sobre todo, problemas reproductivos, cambios en la piel, bronceada. Esas son las complicaciones de la hemocromatosis fundamentalmente. Lógicamente, lo decía, esta coagulación da una miocarditis, da fallo cardíaco, taquicardia y futura hipertrofia, por tanto puede caer insuficiencia cardíaca. Todo esto no lo explicamos, las arritmias también, porque puede haber trastornos del ritmo, sobre todo en la parte de aquí a nivel de la DEGIS, sobre todo bloqueos cardíacos y arritmias, sobre todo auriculares. ¿Cuál es el tratamiento general? Las flebotomías, remover sangre, que equivale a donación. Bueno, donación, lógicamente, recordar que ya esta sangre está un poco afectada, pero puede servir para volumen, a pacientes que necesiten volumen de sangre, porque es un shock. Bueno, pues sirve para remover sangre. 450 mililitros, 2 veces por semana, cada 2 o 3 meses. Es para sacar ese hierro que está en sangre, ese pool de hierro que está dando el daño acumulándose, hay que sacarlo. Está contraindicado en anemia o insuficiencia cardíaca. Claro. Objetivo, bajar los niveles de hierro. O está la quelación. La quelación es que se usan medicamentos, sustancias para ese hierro, unirlo al hierro y ser expulsado. Se hace quelación muchas veces para el aluminio, para intoxicación por aluminio, intoxicación por cromo, etcétera, el selenio. Todo esto es oligoelementos. De forma general, evitar vitamina C, vitaminas que contengan hierro, lógicamente, la vitamina C, otra que contenga hierro, no alcohol y no comer pescados o mariscos crudos. Pescados o mariscos crudos pueden tener alto contenido de hierro o de cromo, lógicamente de la parte de crómico de hierro, se convierte en crómico de hierro, estas sales de hierro, y se ayudan a la acumulación. Así que bueno, este tema les quería estimular. Siempre les facilito. Cuando oigan este tema, estoy seguro que muchos, y ojalá me hagan el comentario, ay doctor, yo había oído hablar, una de las complicaciones, una de las enfermedades es la hemocromatosis, que daña el hígado. De ahí para allá no saben más nada. Hay muchos que esto les sobra porque están familiarizados y son expertos en esta enfermedad. Como sea, a los que saben mucho y a los que saben poco, les estimula conocer estas 4 enfermedades que les he hablado hasta hoy, lo que sería el síndrome de Alagil, la alfa-1 antitripsina, el déficit, la enfermedad por el cobre, Wilson, y esta de hoy, porque muchas veces el que son poco frecuentes es porque no se piensan. No se piensan, no voy a decir que no voy a ligar lo que es el no pensar con no saber, no. Pero lógicamente, si usted no es un médico que analiza al paciente como un todo para llegar al diagnóstico adecuado, jamás hará un buen diagnóstico. Y eso no ayuda al paciente. Lo tiene dando vueltas para acá, para allá, gastando. Si tiene su seguro, bueno, su seguro le cubre, pero si no tiene su seguro, no tiene cómo gastar dinero para todos los exámenes que usted le va a hacer. Si no tiene esa puntería de hacer el examen adecuado, ¿valorado en qué? En la semiología, en el cuadro clínico, porque usted le lleva a pensar ya en algo específico y reduce los gastos del paciente. Esto es muy importante, muy importante. Muchas gracias, como siempre. Ya seguimos más adelante. Creo que nos vamos a las vías biliares para ver refrescar ya con el hígado un poco, aunque después se me ocurre, damos otra patología de hígado. Miren esta frase: trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados. Lógicamente, los equipos de trabajo tienen sus características. Hay elementos. Hay que reunirse siempre con líderes, que todos en el equipo, siempre en los equipos hay un líder, pero que todos sean capaces de liderear y ser líderes dentro de ese equipo. Porque si tienes elementos negativos, lo que hace es robarte tiempo y no funciona el equipo. Lógicamente, trabajar en un equipo que tiene
trabajadores positivos, todo multiplica los resultados. Ahí está la imagen de este dándole la mano al que está subiendo. Lógicamente, él se desarrolló más en el trabajo, etcétera, pero lógicamente hay quien un poco más rezagado, etcétera, en ese equipo, y hay que darle la mano. Por eso todos al final tendrán mejores resultados. Seguimos adelante y ya ustedes saben, nos vamos con el próximo tema, ya probablemente vesícula y vías biliares. Seguimos adelante.